Entonces, bueno, la intención de esta conversación, pues es solamente informar con la finalidad de que usted tome sus propias opiniones. Usted sabe que esto es netamente una conversación sobre el tema de la teología de la liberación, ¿verdad? Bueno, Jesús, pues ahora sí que esta reflexión teológica, al menos a mí me deja algo interesante, de que todos los cristianos tenemos que hacer una reflexión de la teología, ¿no? Y Sí, la reacción que tenemos cada uno de nosotros en nuestro contexto cultural y sobre todo el asunto económico tiene mucho que ver bajo la visión de cómo el cristiano concibe el mundo o el ser humano en sí mismo, ¿no? Entonces, la teología de la liberación, Jesús, ¿qué te parece si nos das una introducción sobre el significado, de dónde proviene esta teología? bueno, buenas noches a todos. Primeramente, Dios les bendiga. Les damos la más cordial bienvenida, obviamente, a la página Muertos al Pecado, aquí con Iván Rubio. Yo soy J.R. González, de la página Metodismo Pentecostal. Creo que la extraordinaria explosión de discursos que suscitó en el pasado la teología de la liberación provoca la sensación muchas veces de que ya todo se ha dicho de ella. El silencio, no menos espectacular que ahora tiene, parece como si se hubiera apagado, parece dar testimonio del fin de su actualidad. Pero, ¿qué es la teología de la liberación, en cierta manera? La teología de la liberación es una reflexión que, a partir de la praxis y dentro del ingente esfuerzo de los pobres, junto con sus aliados, busca en la fe cristiana y en el Evangelio de Jesucristo la inspiración para el compromiso contra la pobreza y en pro de la liberación integral de todo hombre. La teología de la liberación identificó la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo de la lucha antiimperialista y anticapitalista, y esta se trataba de superar las causas estructurales de la injusticia social, tal como la objetiva las ciencias sociales. Esta corriente teológica cristiana, porque a final de cuentas surgió en el cristianismo, aunque mucha gente la considera anticristiana, está integrada por varias vertientes católicas y protestantes. Y directamente nació en América Latina en la década de 1960. Y creemos que la mayoría de los estudiosos dicen que surgió a partir de la aparición de las comunidades eclesiales de base, el Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín. Ahora, la teología de la liberación pretendía integrar el punto de la vista de las ciencias sociales al tiempo que tenía una ambición académica. Esto es bien interesante y obviamente lo pongo como comentario. Fue las élites intelectuales que tenían contacto con esa gente, como estamos comentando, que estaba muriendo de hambre, que tenían una ambición académica, si bien alternativa, lo podemos decir. Ahora, sus orientaciones militantes se justificaban desde la perspectiva de la praxis, de un pensamiento involucrado con la acción colectiva y la transformación de la realidad. Esto hizo el acercamiento, y este es el detalle que tienen muchos cristianos, hizo el acercamiento entre sectores cristianos y marxistas, el cual despertó también entusiasmos. Y por fin, parecía haberse superado la contradicción histórica, filosófica entre ambos, porque el marxismo, en cierta manera, en su lectura que tiene sobre la dialéctica histórica, tiene una lectura atea a partir de Engels o a partir de Marx. Pero más allá de su reflexión intelectual, la teología de la liberación interesaba por ser la expresión de un compromiso revolucionario de clérigos y militantes católicos en el terreno de la acción colectiva. Y como lo afirmó el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez en su obra fundadora de 1971, que es la que le da título, que ¿cómo se llama? La teología de la liberación. Esta no pretendió tanto proponer un nuevo tema para la reflexión teológica,
sino más bien una manera nueva de hacer teología, como reflexión crítica sobre la praxis histórica. Exactamente. Mira, eso es muy, muy interesante, y sobre todo para aquellos que conozcan quiénes son los exponentes que empiezan a hablar de toda esta teología, ¿no? Empezamos por Gustavo Gutiérrez, peruano. Esta teología, como bien lo dijiste, fue generada en el año 60, en el año 70 aproximadamente. El libro de la Teología de la Liberación fue escrito en el año 1971. Y es un libro profundamente académico, profundamente filosófico, profundamente con terminologías difíciles de comprender. Por ahí decía este maestro, el que estaba hablando la otra vez de su libro de Querigma, que Gustavo Gutiérrez hablaba de la teología de la liberación, y para hacer algo para los pobres, pues su libro es bastante elevado en cuanto a términos teológicos, términos filosóficos. En entrevistas, si usted las puede constatar, mi intención obviamente no es defender este movimiento, porque el marxismo en sí, se le preguntaba a Gustavo Gutiérrez: oye, Gustavo, ¿tú eres marxista? ¿Esta teología está basada en el marxismo? Y contestaba Gustavo Gutiérrez de manera muy tranquila y decía: no, no es así. Simplemente yo estoy utilizando ciertos términos que se utilizan en el marxismo. Cosa que cuando alguien habla de psicología puede utilizar términos freudianos, de Freud, pero no significa que sea una doctrina de Freud, o sea, apegado a lo que Freud dice, pero utiliza su terminología. Entonces, por cuestiones de ese tipo, Gustavo Gutiérrez, totalmente influenciado por el Concilio Vaticano II, fue un concilio que dijo que debíamos de acercarnos, ser pastorales, bueno, acercarse a los clérigos, claro está, hablando de ellos. Y estos clérigos buscaban acercarse al pueblo. De hecho, hubo casos allá en Europa donde sacerdotes se iban a trabajar con los cargadores para entender sus debilidades, para entender su contexto cultural. Querían bajarse de alguna manera, por así decirlo, a conocer la visión del proletariado. Y Gustavo Gutiérrez, al ver la pobreza, que simplemente con ver los números, Jesús, estamos hablando de que Brasil, hablando también de otros exponentes que es Leonardo Boff. Así es. Él hablaba, y esto lo puede constatar en internet, la pobreza en Brasil es del 61%. Sí. México, estamos hablando de que la pobreza extrema, no estamos hablando de pobres como tú, como yo, Jesús, estamos hablando de pobreza extrema. Estamos hablando de pobreza extrema. Sí, gente que no tiene ni un techo. No tiene techo, no, están hechos de cartón, duermen en la calle, tienen una sola camisa rota. O sea, estamos hablando de pobreza extrema, cosa que en Europa